Hace un ratito estaba con nosotros José Fernández, que es el presidente de la Alianza de Pacientes del Uruguay, y el Sí. comienzo de la entrevista fue con este asunto de los errores médicos, ¿no? Que Ujú. siendo uno, imaginemos que fuera uno, cosa que o sea, es imposible, ¿no? El óptimo sería cero, pero bueno, uno o dos Ujú. también es prácticamente imposible. ¿Ustedes sindicalmente manejan eso, José? O sea, siguen con atención estos procesos. ¿Cómo funcionan institucionalmente o diría hasta gremialmente? Bueno, Daniel, sí, sí, me sorprende el tema, no escuché lamentablemente a José recién, pero bueno, Mm, por un lado, digamos que el tema, por un lado nosotros ofrecemos asistencia legal a los colegas cuando tienen alguna denuncia, claro. tanto sea civil o penal, hay digamos, asesoramiento con abogados especializados y con mucha experiencia Ujú. para defensa de una situación cuando se denuncia a un médico. Por otro lado, está el tema del error médico como concepto, que tiene que ver a veces con cuestiones sistémicas, no necesariamente error médico es algo condenable o punible. Por supuesto que en todas las actividades humanas siempre hay un margen de error, entonces hay que definir muy bien cuando Claro, hablamos de error médico de qué claro. hablamos, ¿no? Sí, de hecho, Y José Fernández decía eso, que se dice error médico porque es como caer en ese facilismo de la denominación. Entonces, claro, ahí abarcas claro, todo, pero son equipos médicos trabajando en exacto, coordinación, ¿no? exacto. Ahora, lamentablemente a veces tomamos asuntos humanos profundos y sensibles con el dato, con la estadística, pero por Sí. lo menos algo nos reflejan. ¿Ustedes ven que ha habido, digamos, crecimiento, declive en esa línea? No, no tenemos datos que la verdad que nos indiquen eso para nada. Ujú. No, tampoco lo niego porque no lo sé Claro, realmente. claro. Bueno, vamos a los temas que nos convocan ahora, Bien, José, si te bien. parece. Sí, De cómo no. hecho, vienen de hace relativamente unas horas trabajando en esta tripartita en la Dirección de Trabajo por el conflicto puntual en CUDAM. ¿Ese es hoy uno de los problemas principales para el sindicato? Bueno, sí, es uno de los problemas principales. Tenemos varios temas a la vez. Sí. Estamos en plena negociación salarial en el Consejo de Salario del Grupo 15, Salud Privada. Y a su vez tenemos este tema de CUDAM que viene arrastrado desde octubre del año Ujú. pasado, donde la empresa de manera inconsulta descontó un 20% del salario y hasta un 30% en algunos casos, ya sea para dependientes y no dependientes, y además dejó de pagar las partidas de telemedicina los dos últimos Sí. años, del último año, perdón. Ujú. Entonces, bueno, eh, se viene trabajando, hemos logrado con una negociación muy paciente y muy trabajada, que durante todo este año se haya pagado el 100% del salario, y que se haya reconocido esa deuda. Y bueno, obviamente esto sucede porque la institución manifiesta una dificultad económica que tiene que ver con caída del número de socios y otros temas que nosotros comprendemos. Y bueno, la empresa ha trabajado en una asociación con FEPREMI, que fue ayer publicitada, Sí. que nos llamó mucho la atención porque todavía no hay un acuerdo con los médicos acerca de esto, porque enmarcado en esta propuesta está la proposición de FEPREMI y CUDAM de descontar un 12% durante 2 años del salario de los médicos, y entendemos y digo, la Asamblea de Médicos de CUDAM y el Sindicato Médico del Uruguay rechazó esa Ujú. propuesta. Entonces, en realidad, estamos en plena etapa de conversar para ver cómo salimos de esta situación. Ajá. Sí, y ahí estabas mencionando también otros frentes abiertos que tienen que ver con el reclamo o de pronto con la posición que asumirá el sindicato médico ante la negociación colectiva. ¿Cuáles son de pronto los grandes titulares? Después nos gustaría además consultarte por lo que dice el presupuesto, referido Bien. también a la profesión médica, pero respecto a lo salarial exclusivamente. Bueno, en el Consejo de Salarios hoy, hace un ratito, terminó la tercera o cuarta reunión de la mesa de trabajo del Consejo de Salarios, Grupo 15, para médicos, salud privada, y la verdad que hay avances importantes. Estamos discutiendo acerca de los lineamientos salariales, acerca de las partidas por capacitación, acerca de la reforma del trabajo médico, de licencias especiales. O sea, son como 14 puntos que están arriba de la mesa, y la verdad que hemos avanzado bastante, y bueno, falta la parte de redacción que siempre genera alguna rapidez, porque cuando se redactan las cosas después hay detalles, Ujú. pero venimos en un buen camino como para acordar. El tema es que en el medio de esta situación está esta propuesta de rebaja salarial de CUDAM, que Ujú. no parece extraña que justo suceda en este momento, y realmente nosotros
digamos, estamos muy afín a avanzar en la negociación para lograr un acuerdo en el Consejo de Salario, pero con este tema resulta un obstáculo para, el tema CUDAM resulta un obstáculo para llegar a buen puerto. Pero bueno, estamos trabajando en esto requiere mucha negociación, mucho trabajo, y es lo que estamos haciendo, y bueno, tenemos expectativas de resolverlo bien. Ahora, lo que sí planteamos, y hoy lo dejamos claro, es que mientras el tema de CUDAM no alcance una perspectiva de resolución sin descuentos salariales, sin pérdida de puestos de trabajo y con un plan de pago de la deuda que hay con los médicos, el Consejo de Salario un poco, bueno, está difícil de cerrar, ¿no? Queda Minarrieta entonces supeditado a que se pueda encaminar la situación de CUDAM. Yo no diría supeditado, pero condicionado por lo pronto. En realidad nosotros necesitamos señales de que la situación de CUDAM se encamina en una solución, sea con el prestador que sea, que respete esos 3 puntos que mencionaba. Y de alguna manera no sería muy incoherente estar sin resolver ese problema y a la vez firmando con las mismas empresas, digamos, los mismos representantes, un acuerdo salarial, cuando justamente lo que se está planteando es un descuento de salario. Es medio complejo para nosotros avanzar si no hay condiciones, no estamos hablando de una solución definitiva, pero sí condiciones que nos permitan entender que esto está evolucionando hacia una solución respetando esos 3 puntos. ¿Cuántos médicos están afectados? Y bueno, en CUDAM hay aproximadamente 160 médicos dependientes y unos 250 médicos que trabajan bajo el régimen de facturación. Claro. Con respecto al desempeño de la tarea de los médicos, hace algunas horas también ustedes estuvieron siguiendo bien de cerca un hecho que llamó la atención de toda la sociedad, que tiene que ver con el ex Comcar, con ese tiroteo que se produjo frente a la unidad número 4, y el sindicato médico repudió las condiciones en las que tienen que desempeñar las tareas, haciendo referencia al SAI-PPL del que tanto se habla, que es el Sistema de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, en el que trabajan ustedes los médicos. Que depende de ACE, ¿no? Exacto, dependen de ACE, y cuyo presupuesto también, bueno, estuvimos el otro día hablando con Danza de lo que es la atención de salud de los centros penitenciarios, que a veces poco se habla de eso, ¿no? De lo que pasa adentro con este tema. ¿Cómo están observando este episodio que ocurrió, que afecta el desempeño de la tarea médica también? Bueno, sin duda, ¿no? Uno no debería, los médicos, enfermeros, enfermeras y médicas que trabajan ahí, no deberían estar expuestos a heridas de bala o a cualquier otro tipo de agresión en el ejercicio de su trabajo. Este tiroteo que fue en un estacionamiento donde fueron impactados de bala algunos vehículos de los médicos y el resto del personal de salud que trabaja ahí. Por suerte, la verdad, no había ninguno de ellos bajando, subiendo un auto que pudo ser alcanzado por un disparo. Y esto es una situación que no es un hecho aislado. Hemos tenido agresiones a médicos, intentos de secuestro, por llamarlo de alguna manera, en el lugar, retención de colegas. O sea, esto lo venimos planteando desde hace muchos años. Aumentó un poco la intensidad en el periodo pasado y empezamos a trabajar en un protocolo. Los médicos ahí, para que les quede claro a la audiencia, realizan 3 tipos de trabajo. La asistencia de urgencia y emergencia, digamos, por lo cual el médico de guardia, la atención en policlínica, para los pacientes que tienen enfermedades crónicas o consultas que no son de urgencia y emergencia, y el famoso tema de las constataciones de lesiones, ¿no? Que en realidad es prácticamente un trámite administrativo. Cualquier persona privada de libertad que tiene, por ejemplo, que ser trasladado de un módulo a otro o llevado a un tribunal de justicia o lo que sea, que se tiene que mover dentro del establecimiento de reclusión, tiene que estar precedido por una constatación de lesiones, que es ver a la persona privada de libertad y ver que no tenga ninguna lesión aguda provocada por el traslado o antes de ser trasladado. Claro. Y eso recarga enormemente el trabajo de los colegas, y bueno, y es prácticamente un trabajo administrativo, no asistencial. Bien. Entonces, bueno, la primera medida que se toma es justamente afectar ese servicio para no afectar la asistencia. Pero la verdad que ha habido muchas agresiones, muchos problemas de violencia en los últimos años. No debemos esperar a que haya una desgracia mayor antes que se tomen medidas. Claro. Hemos venido trabajando esto con SAI-PPL, con ACE, pero falta, y con
con el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero falta el establecimiento de protocolos que han demorado mucho. Bien, José, te vamos a invitar para que estés en el estudio en breve, porque hay aspectos del presupuesto que tienen incidencia directa sobre el ejercicio médico. De hecho, como te decía Vale, estuvimos con el presidente de ACE. Allí se mencionó, entre otras cuestiones, que había como un incentivo para que los médicos ocuparan cargos en el interior, que a veces quedaba como olvidado. Así que, si te parece, retomamos este contacto más adelante, porque a propósito de estos asuntos que planteas vos en materia de seguridad, por ejemplo, hay una conferencia de prensa de la que vamos a tener más detalles en instantes con Juan Manuel López, porque están hablando las autoridades policiales del Ministerio del Interior, por lo que entienden es una epidemia de violencia, un pico extraordinario de violencia que en gran medida también les afecta a ustedes en algunas zonas. Así que, en principio, saludarte y agradecerte estos minutos. Yo estoy a las órdenes, Daniel, cuando ustedes lo dispongan, allí estaré. Muchas gracias. José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay.